www.radioregional.com.ar. Bien, ayer jueves, en horas de la tarde, casi noche, se reunió el Congreso de Conado Histórica para resolver esto mismo que acabas de plantear, la aceptación o no de la propuesta de revisión a nuestro salario que ha hecho el Ministerio de Educación de la Nación. El Congreso por mayoría resolvió aceptar esta revisión, esta propuesta que consiste en un 6% a cobrar ahora en el mes de septiembre, un 2% que se suma al 5% que ya teníamos para octubre y un 4% en enero, con dos revisiones, una en diciembre y otra en febrero, en esto de ir controlando el tema de la inflación y obviamente nuestros salarios, ¿no? Que es la verdad que siempre va corriendo detrás de la inflación. Entonces terminan aceptando esta propuesta. Sí, la Conado Histórica va a ser firmante del acta salarial con el Ministerio de Educación de la Nación. Consideramos que, más allá de lo que te acabo de decir, ¿no? Que la inflación nos vive corriendo los salarios, en este contexto es aceptable la propuesta que ha hecho el gobierno. ¿Y llegó tarde? Creo que llega en un momento electoral. No sé si es tarde o temprano. Creo que siempre es tarde para nuestros salarios. Para nuestros salarios lo óptimo sería poder tener un plan de recuperación real del salario, porque si tuviéramos que plantear cuál es el porcentaje que necesita un salario del docente universitario que recién comienza, y estaríamos hablando de que tiene que recuperar 100% de su salario. Claro. Entonces, todos los ofrecimientos terminan siendo, no terminan conformando un salario que no sea, por ejemplo, alcanzado por la garantía salarial. Las categorías más bajas de nuestro escalafón docente universitario hoy cobran garantía salarial, es decir, que tienen salarios muy por debajo de un salario mínimo vital y móvil más el 20%, que es lo que marca nuestros acuerdos. Entonces, la realidad es que habría que aumentar los básicos para que esos salarios tuvieran un salario real. Ahora, Francisca, yo hablaba con representantes de muchos sindicatos y más allá de estos aumentos conseguidos tanto de la Nación como de la provincia en las últimas horas, muchos señalan y tienen miedo a algún tipo de castigo, entre comillas, ¿no? El próximo año, teniendo en cuenta que muchos creen que los sindicatos pudieron presionar un poquito más por el tema electoral. Claro. Yo no sé si habrá castigos. A la Conado Histórica nos han castigado bastante, sin importar mucho los gobiernos o las épocas electorales o no. Nosotros llegamos a esta paritaria y a que nos convocaran porque en el mes de mayo o en el mes de abril tuvimos que presentar una cautelar porque no se nos convocó a una mesa de negociación porque estábamos de paro. Y entonces la justicia debió obligar a que la Conado Histórica se siente en todas las instancias de negociación. Digo, si es por castigo, la Conado Histórica está acostumbrada a quedar por afuera, porque tenemos una tradición muy democrática de discutir todo con nuestras bases, y en ese sentido pensamos muy bien firmar o no firmar un acta paritaria. Y eso molesta a los gobiernos, obviamente. Entonces digo, puede haber un castigo el año que viene, y el castigo lo venimos sufriendo con la inflación. Mientras la inflación venga aumentando de la manera que viene aumentando, ya tenemos un castigo encima nuestro. Puede haber algunos más, y la clase trabajadora creo que corremos siempre este riesgo, ¿no? La asimetría que significa ser trabajador, trabajadora, es así. Francisca, y lo que tiene que ver pura y exclusivamente con el desarrollo educativo,
Sí. ¿Cómo están? A ver cómo ha sido este año, que indudablemente ha sido complicado para todos, y cómo creen o cómo planifican regularizar la situación. Sí, ese creo que es el otro tema que viene también de la mano de lo salarial, ¿no? El tema Ujú, de las condiciones. Las ujú. condiciones de trabajo, que en nuestro caso tienen que ver con el dictado de clases. Sí, Somos una de las profesiones donde en lugar de trabajar con máquinas, trabajamos con seres humanos, con nuestros alumnos y estudiantes. Eh, entonces, todo el tema de la presencialidad se complejiza mucho y, y creo que hubo como un giro del año pasado a este año. El año pasado era, obviamente, producto del encierro, fue el tema de la virtualidad a como de lugar, y muchos y muchas de los que el año pasado decían que la virtualidad había llegado para quedarse, que era lo que nos ayudaba a igualarnos, ujú, este año se convirtieron en paladines de la presencialidad. sí, La verdad que ha sido todo muy extraño en este contexto. ¿Qué ujú, pensamos nosotros? Nosotros y nosotras pensamos que la presencialidad es fundamental para la educación. No puede negarse que la presencialidad es lo que se necesita al 100%. Pero también esa presencialidad en este contexto debe ser sumamente cuidada. ujú. Eh, es más, en la universidad, en los colegios han ocurrido dos hechos, miércoles y jueves, dos alumnas, que todavía no está muy claro qué pasó. En el magisterio, un profe logró que la niña no se Dos intentos de arrojara. suicidio fueron, ¿no? ¿Ah? Dos Sí, intentos de suicidio. y digo, no están muy claras las situaciones, y ayer día jueves sí ocurrió esto. La niña sí se arrojó de una de las barandas del colegio. Ujú, Digo, estas situaciones hay que mirarlas mucho, porque es producto del contexto en el que estamos. De repente volvimos a la presencialidad al 100%, no sabemos cómo esto eh, repercute o funciona dentro de la cabeza de cada uno y de cada una. ujú. Hay que mirar muy cuidadosamente cuando se toman las decisiones. Acá han primado decisiones políticos partidarias sobre las pedagógicas, y eso es lamentable. ¿Qué edad Entonces, tienen estas niñas? ¿cómo? Disculpe, no le ¿Qué escuché. edad tienen estas niñas, digo? La de magisterio no sé, pero la del DAT debe tener 14, 15 años. Ajá. Eh, ¿Y esto enciende alguna alarma ya urgente, digo, en lo por que es supuesto, en por lo supuesto. psicológico, psicopedagógico, para acompañar a estos chicos urgente, digo, en ustedes? Por supuesto, sí, sí, Ujú, sí, sí. Ayer, digo, hay también pecamos de adultocentrismo, un nuevo término que se ha acuñado y ajá, que creo que es muy, muy oportuno. Nos fijamos mucho y leemos mucho a nuestros adolescentes desde nosotros y nosotras como adultos, y no los escuchamos, ujú, no los escuchamos y no los vemos, y hay que verlos y escucharlos. Entonces, eso me parece que es lo que nos está pasando, verlos más, escucharlos más, ujú, porque tienen mucho para ujú, decir. ujú, Y sí que se prenden las luces de alerta. Hoy la Universidad Nacional de Cuyo ha llamado a una jornada de reflexión sobre el tema, pero creo que hay que ir mucho más allá de las jornadas de reflexión. Creo que son otros los hechos que se necesitan, del cuidado constante, y tendremos que ir transitando junto con las comunidades educativas, porque lo de ayer ha sido muy fuerte para el Departamento de Aplicación Docente. ujú. Y esto también llevará a tener una mayor participación, imagino, ¿no? De los padres, del entorno familiar, ¿no? Esperemos que así sea, que Ujú, no sea solamente el tema de si mi hijo va a la escuela o no va a la escuela, si la escuela está abierta o está cerrada, sino qué pasa con mi hijo en la escuela, en la casa, qué ujú, está pasando con los chicos. Esperamos que sí, que el compromiso de los papás y las mamás sea
sea de mejor calidad. Y esta pandemia que nos tuvo a nosotros encerrados y pensábamos que se podía llegar a fortalecer más los vínculos de familia por el hecho de estar compartir mayor cantidad de tiempo, ¿no ha sido así? Lo hablaba esto el otro día con un profesional. ¿Qué análisis hacen ustedes? La verdad que ha sido, en el caso de la docencia, ha sido el tema de trabajar 24/7, ¿sí? Y entonces la calidad de compartir con la familia se ha visto muy dañada, porque sí, estamos todo el día en la casa, pero una mamá que es docente, o un papá que es docente, tiene que estar frente a la computadora, o tuvo que estar frente a la computadora, a veces 7, 8 horas seguidas, o 10 horas, recibiendo mensajes a cualquier hora, sin una planificación precisa, obviamente, porque pasamos a la virtualidad, de la presencialidad y la virtualidad en un segundo. Una mamá que tiene que sostener las cuestiones que tienen que ver con los quehaceres domésticos, un papá que tiene que ayudar o que también se hace cargo de esas cuestiones, niños, niñas que están en la escuela y que hay que ayudarlos. Creo que lo que ha hecho es tensar las relaciones dentro de la familia. Y bueno, en algunos casos pueden haber fortalecido y en otros casos seguramente han salido dañados más que fortalecidos, ¿no? Lo último, de estas herramientas que dejó la virtualidad, ¿hay algunas que piensan implementarlas, extenderlas en el tiempo? Yo creo que la virtualidad estuvo y debe seguir estando. El tema es qué valor le damos dentro del contexto educativo. No puede reemplazar al docente, no puede haber enlatados en la docencia. Un docente que se graba una clase y esa clase se repite en el tiempo. Sí es una herramienta fundamental para seguir trabajando porque es muy rica la cantidad de actividades que pueden hacerse a través de la web son muy importantes. Y es más, en algunas escuelas, incluso en la universidad, ya se venía trabajando con aulas virtuales. Digo, no es que no existían en la universidad. Temas que son el apoyo, el acompañamiento, la herramienta que ayuda al docente nunca debe ser la que reemplace a la presencialidad, al encuentro, a la socialización, a estar con otros, con otras, a la política, al hacer política en la escuela, en la facultad. Digo, hacer política no partidaria, hacer política, poder discutir de las cuestiones políticas. Eso se hace de manera presencial y no virtual. Desde el río Mendoza hasta el Arco del Desaguadero, somos dueños de la información. Somos Regional 106.9.